Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea toda la gloria y toda la honra. Amado pueblo del Señor, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí saludarles a través de este medio. Eh, Como ya bien lo han dicho algunos hermanos que han estado compartiendo sus videos, Dios les bendiga en gran manera. Pues no teníamos pensado en ningún momento predicar de esta manera o ocupar estos medios para llevar un mensaje de la palabra del Señor, pero nos hemos visto en la necesidad, estamos sintiendo también la necesidad del pueblo, de los hermanos, la necesidad que hay en el mundo de escuchar la palabra del Señor, y ese es el motivo que nos mueve a nosotros para dirigirnos a través de estos medios. Eh, Quiero contarles a manera de testimonio. Eh, Estamos a esta hora, pues la 1:15 de la madrugada, pues acabamos de terminar la oración que nos corresponde como familia a las 12 de la noche, y sentí un llamado de Dios a hacer este video, sintiendo en mi corazón, en mi ser, en mi alma, la necesidad de un mensaje que Dios ha puesto en mi vida, esperando compartirlo también con todos y cada uno de ustedes. Quiero llevar, hermanos, una meditación de la palabra del Señor. Quiero leer, hermanos, en la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Lo leo, hermanos, como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hasta allí, hermanos, vamos a leer el mensaje. Un mensaje, hermanos, que fue enviado en aquel tiempo a los hermanos hebreos, dispersos, hermanos, por toda la nación, por todo el imperio que reinaba en ese tiempo, el imperio de Roma. Los hermanos pues estaban en una situación similar a la nuestra, pero en el caso de ellos era una persecución acérrima, una persecución a muerte, y había también una persecución de los mismos judíos hacia hacia sus propios hermanos que habían reconocido el nombre de Jesucristo como su Salvador, y querían hacerles volver de su fe, querían hacerles creer que el nombre de Jesús no tenía importancia, no tenía validez, sino que ellos estaban basados en el Antiguo Testamento, en el pacto que Dios se había hecho con sus padres y en la ley y la ordenanza que Dios había dado a través de Moisés. Es por esa razón que este libro o esta carta empieza de esta manera. El escritor, guiado por el Espíritu Santo, les habla al corazón, les habla
de una forma que ellos entiendan, de una forma que ellos comprendan. Para ellos no era cosa extraña escuchar decirles que Dios les había hablado por mucho tiempo, ya que ellos conocían su historia, conocían su origen, y ellos sabían que Dios siempre les había hablado. Entonces, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios es un Dios que siempre ha dado su palabra al hombre, nunca ha dejado al hombre sin dirección. Siempre Dios ha establecido formas y métodos para hablar con el hombre. Desde el origen de la vida, Dios ha sido un Dios que ha buscado al hombre para hablar con él, para enseñarle, que el hombre escuche su voz, escuche sus mandamientos. Y Dios, hermanos, en estos postreros tiempos también nos sigue hablando. De muchas maneras, Dios se dirigió a hombres que fueron llamados por Él para hacer, hermanos, cosas grandes en sus vidas. Y vemos desde el origen de la vida, Dios habla a Adán cuando estaba en el huerto del Edén. Fue una forma que Dios ocupó para hablarle al hombre. Lo hacía de una manera audible, de una manera presencial. Dios habló con Adán en el huerto del Edén. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 3, del versículo 8 al 10, donde nos dice, hermanos, que cuando el hombre pecó y sintió que estaban desnudos, ellos vieron su desnudez, ellos escucharon la voz de Dios, y dice que la voz de nuestro Dios se paseaba por todo el huerto. Y ellos se escondieron al escuchar aquella voz porque tuvieron miedo por el pecado que ellos habían cometido. Y la voz de Dios hablaba al hombre y le decía: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán, escuchando aquella voz, le responde: oí tu voz y tuve miedo, entonces me escondí. Dios habló a Adán, dio sentencias al hombre, a la mujer, a la serpiente, por el pecado que ellos habían cometido. Y Dios siguió tratando con la humanidad. Dios nunca ha dejado al hombre sin su palabra. Toda la palabra que Dios habla a nuestra vida proviene de Él, es de lo alto. Nosotros hoy tenemos la bendición de tener la Biblia en nuestras manos y poder leer la palabra del Señor. Lo que aquí leemos, hermanos, es palabra de Dios. Luego Dios sigue hablando al hombre de una forma muy especial. Vamos a ver que Dios habla en voz audible y que Él se muestra a los patriarcas, se muestra a los hombres que Él llamó para hacerlos una nación, como es el caso del padre Abraham. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 12, versículo del 6 al 7, que Dios se le apareció a Abraham estando en la tierra de Siquén, en la encina de More, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y le dio promesas, y allí Abraham edificó un altar a Jehová, porque se le había parecido. Vemos esta manera de Dios hablar con el hombre. Se le presentaba. Acá la palabra nos dice que se le apareció Dios a Abraham y habló con él. También de la misma forma, Dios se le apareció a Isaac. Lo vemos en Génesis capítulo 26, versículo del 1 al 6. Y le dijo Dios a Abraham: no desciendas a Egipto,
habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra, y yo estaré contigo, y confirmaré el pacto que hice con Abraham tu padre, por cuanto él oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios se le apareció también a Isaac y le habló y le ratificó el pacto que había hecho con su padre Abraham. Luego Dios se le aparece también a Jacob como un varón y dice que Jacob luchó con aquel varón y ya cuando el alba rayaba, el alba ya estaba saliendo, la mañana estaba amaneciendo, aquel varón le dice, suéltame porque ya raya el alba. Y Jacob le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Entonces el varón le pregunta y le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, mi nombre es Jacob. Y ahí, hermanos, Dios obra de una manera muy especial en Jacob y le cambia su nombre y le dice, no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Jacob le pregunta el nombre a aquel varón y le dice, dime tu nombre. Y el varón le responde, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo único que hizo fue bendecirlo. No le dijo su nombre. Y algo similar fue cuando Gedeón le pregunta, o los padres de Sansón le preguntan al ángel que se les aparece y les dice, dime cuál es tu nombre. Y Dios le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre? Si mi nombre es admirable. Entonces, hermanos, hay muchas maneras de las cuales Dios ha hablado con el hombre. Otras formas han sido a través de los profetas, acá lo menciona. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ocupó mucho a varones, profetas que hablaran al pueblo del Señor para que el pueblo no se quedara sin palabra. El pueblo siempre tuvo palabra de Dios. Dios tomaba a hombres para que fueran y dieran la palabra de nuestro Dios. Desde el profeta Moisés hasta el profeta Juan el Bautista, hasta entonces Dios estuvo hablando a su pueblo por medio de profetas. Y los profetas eran hombres que escuchaban la voz de Dios. Hubieron muchos profetas que tuvieron el privilegio de ver la gloria de nuestro Dios. Moisés fue un profeta que escuchó la voz de Dios tan cerca que la Biblia nos testifica que Dios habló con Moisés cara a cara, solamente separado, hermanos, por la nube de su gloria en el tabernáculo de reunión. Allí Dios, hermanos, hablaba continuamente con Moisés. A Moisés Dios le entregó la ley para que Moisés diera la ley a todo el pueblo. Y Moisés fue un representante de la ley. Moisés entregó la ley. Y dice la palabra del Señor que Jehová vino del Sinaí, del Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino con 10 millares de sus ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Allí, hermanos, Dios entregó personalmente la ley de fuego, la ley de los mandamientos a Moisés. Y Moisés les prescribió todos estos mandamientos. Cuando Moisés le da los mandamientos a Israel, él le da unas bendiciones y les dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos estos preceptos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra
y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios para obedecerla. Y allí vienen todas las bendiciones. Le dice, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendita será la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendito será el fruto de tu vientre, bendita será tu canastillo, tu arteza de amasar, bendita serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Todo lo que pusieres tu mano será bendito. Jehová abrirá los cielos para derramar la lluvia y sobre tu tierra para bendecir toda la obra de tus manos. Pero también, hermanos, después de todas esas bendiciones, Dios a través de Moisés también les dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios y no guardares estos mandamientos que yo te prescribo, también vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empiezan todas las maldiciones y dice, maldito serás en la ciudad, maldito en el campo. Todas las bendiciones que antes le dio se tornan en maldiciones por no escuchar la voz de Dios. Entonces, hermanos, para no alargar mucho este video, el llamado de nuestro Dios es a escuchar su voz. Cuando Dios ha hablado al hombre, lo ha hecho con propósitos buenos, lo ha hecho con propósitos firmes. El hombre no ha querido escuchar la voz de Dios. Dios nos habla todos los días. Nosotros muchas veces no lo escuchamos, pero David, un hombre que Dios ocupó también para hablar en profecía, habló a través de cantos, a través de poesía, y él habla y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión anuncia la obra de sus manos, y dice, él en un día emite palabras al otro día, y de una noche a otra noche declara sabiduría. Y dice bien, no hay dicho ni palabra, ni es oída su voz. Pero por todo el cabo del mundo salió su palabra. Hermanos, Dios nos habla continuamente, de muchas maneras. Nos sigue hablando nuestro Dios. Cuando vemos un amanecer, estamos escuchando la voz de Dios diciéndonos, yo te amo. Este día son nuevas mis misericordias para ti. Pero dice, hermanos, que habló también por los profetas, a los padres, pero dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora tenemos el privilegio más grande de tener, hermanos, las enseñanzas de Jesucristo. Esa voz que oyeron los padres, esa voz que oyó el mundo antiguo, la gente antigua, esa misma voz es la palabra, el verbo. Y dice Juan, y ese verbo, esa palabra, se hizo carne. Y ahora nosotros hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de toda verdad. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora nosotros escuchamos a Jesucristo. Jesucristo es la misma imagen del Dios invisible. Él es el Verbo encarnado. Esa palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es el Verbo. Y cuando Él toma, hermanos, su ministerio, Dios ocupa ángeles para hablar. Le anuncia a Elizabeth, a Zacarías, que iban a tener un hijo en su vejez. Ese hijo fue el profeta Juan el Bautista. Zacarías escucha la voz de aquel enviado. Fue otra forma que Dios ocupó para hablar al hombre, enviando a sus ángeles
al ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, el mensajero de Dios, fue enviado a Zacarías, fue enviado también a María y a José para anunciar que Jesucristo, el Mesías prometido, vendría a este mundo. Ahora estamos completos, hermanos. Tenemos la palabra de Dios en la Biblia. Tenemos que escuchar la voz de nuestro Dios. Y es necesario atender a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa paga de retribución, dice la palabra de nuestro Dios, ¿cómo escaparemos ahora si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Y dice también la palabra del Señor, mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron la voz de Dios, estando en el monte, ¿cómo nosotros vamos a escapar si menospreciamos al que habla desde los cielos? Si aquellos despreciaron a Moisés, despreciaron los profetas, despreciaron la palabra que Dios les envió a través de los santos varones, ¿cómo nosotros vamos a escapar, hermanos, si despreciamos la voz de Jesucristo, el Hijo de nuestro Dios? Hermanos, el Señor nos está hablando también en este tiempo. Y es muy importante entender el tiempo que estamos viviendo. Nosotros conocemos bien los tiempos porque la palabra de nuestro Dios lo ha revelado. Y todos concordamos, hermanos, que estamos en el último tiempo. Este tiempo es el último tiempo descrito en la Escritura. Y si bien es cierto, hermanos, pues quizá muchos tienen en poco o muchos todavía siguen su vida igual a como la estaban llevando y están ignorando, hermanos, el mensaje que Dios nos quiere dar. En lo personal yo he sentido, hermanos, que este tiempo Dios lo está dando como una oportunidad, como una advertencia, para que nosotros como pueblo de Dios nos apercibamos, para que como pueblo de Dios nos preparemos, porque el tiempo de su venida está cerca. Dios nunca, hermanos, ha actuado sin antes hablar a su pueblo. Cuando Dios decide destruir al mundo antiguo, que fue anegado en agua, le habló a Noé para que preparara el arca en el cual su casa se salvara. Y la palabra nos dice que Noé preparó esa arca con temor. 120 años, hermanos, trabajando en esa arca. Y la gente que le veía, la gente que escuchaba el pregón de Noé, ellos se burlaban y decían, Noé está loco, nunca ha llovido sobre la tierra. Y no creyeron, hermanos. Pero Noé, con temor, hermanos, preparó esa arca. Y fue así como él salvó su casa. Dios ahora nos está hablando, hermanos. Antes que vengan los juicios, Dios va a llevar a su pueblo. Y este tiempo debemos de considerarlo nosotros como una oportunidad que Dios nos da para que nos preparemos. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, Dios también le habló a Abraham y le declaró lo que iba a hacer. Abraham intercedió por la humanidad, pero el designio de Dios era destruir esas ciudades. Cuando Dios iba a castigar a Nínive, Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y proclama, diles que Nínive dentro de 40 días será destruida. Y qué curioso, hermanos,
ahora en este tiempo nosotros estamos en cuarentena. Significa, hermanos, 40 días. ¿Qué pasará después de 40 días? Solo Dios lo sabe. Pero de algo yo estoy seguro, que Dios viene pronto por su iglesia. Después de 40 días, el pueblo de Nínive se arrepintió y recibió el perdón de Dios. Cuando Israel ingresa a la tierra prometida, los espías fueron enviados por Moisés. Los 12 príncipes de las tribus de Israel fueron enviados y ellos espiaron la tierra por 40 días. Y cuando ellos regresan, 10 venían desmayados y solo Josué y Caleb venían con un espíritu diferente, con un espíritu de Dios. Y ellos dieron ánimo, dieron palabras de ánimo, de aliento para el pueblo. Entonces Dios castigó a esa nación y les dijo, así como ellos han murmurado y han renegado de mí, yo los voy a castigar y les voy a dar un día, un año por día. Cada día que ellos anduvieron espiando la tierra, año por día será el castigo. Y anduvieron 40 años peregrinando en el desierto. Será una forma que Dios nos habla, hermanos. El número 40 significa un cambio, una transición. Y esto debemos de tomarlo muy en cuenta. Yo no quiero, hermanos, ser ventajista o querer rechazar las predicaciones que hemos oído de algunos hermanos acerca del arrebatamiento de la iglesia. Se escuchaba, hermanos, que cuando el Señor venga por la iglesia, por su pueblo, iba a ser un completo caos en el mundo, tanto que los aviones que iban volando iban a caer a la tierra, los automóviles iban a chocar y muchas cosas, muchos desastres. Yo no quiero contradecir nada, hermano, pero pensemos por un momento. Ahora todos estamos en casa. Bueno, en mi caso yo estoy trabajando, pero la mayoría estamos en casa, están en casa. Y puede ser que haya un momento que ya no podamos salir, ninguno de nosotros, de nuestras casas. ¿Será esa la forma en que Dios, hermano, va a arrebatar a su pueblo? Para que no suceda tanto caos en el mundo. Y el Señor, hermanos, estando en nuestras casas, el Señor nos puede arrebatar, nos puede llevar, nos va a transformar el Señor. Así como cuando Israel salió de Egipto, mientras todo el mundo, todo Egipto estaba en su lamento, en su lloro, en su luto, había muerte, el ángel destructor había pasado por todas las casas, mas sin embargo en las casas de los hebreos estaba la sangre del cordero que cubría aquellas viviendas, cubría aquellas familias. El ángel cuando veía esa sangre pasaba de largo y luego después de esa plaga, de esa peste que Dios mandó, de esas muertes de todos los primogénitos de Egipto, luego después de eso Dios le da la salida al pueblo de Egipto. Sale Israel de Egipto. Dios lo saca con mano fuerte, con brazo extendido y lo hace cruzar, hermanos, el mar. Esto, hermanos, meditémoslo en el nombre del Señor. Si el Señor nos quiere a todos en casa, será el plan y el propósito de Dios levantarnos, hermanos, en esta forma. Meditemos y pongámonos a cuenta con nuestro Dios. Dios está hablando a tiempo y fuera de tiempo. Su palabra es eterna, su palabra se cumple día tras día. Si nosotros estamos viviendo tal cual antes de esto que estamos pasando,
Pongámonos a cuentas con nuestro Dios y solo hagámonos una pregunta. Si el Señor hubiera venido antes de este tiempo que se ha desatado este virus en todo el mundo, si el Señor hubiera venido antes de esto, hubiéramos estado preparados nosotros para el encuentro de nuestro Señor. Si su respuesta es no, no estaba preparado, tome esta ocasión que está en casa, tome esta ocasión para ponerse a cuentas con Dios, para prepararse. Tome esta ocasión como la última oportunidad que Dios nos está dando como pueblo del Señor. Y aquellos que no han aceptado el nombre del Señor, les hago un llamado a que se arrepientan. Cristo viene pronto, sus promesas están cumplidas, solo falta una promesa, y es la promesa de que Él viene por su iglesia. En el nombre del Señor, si algún amigo está escuchando este mensaje, quiero decirles que el Señor lo ama, el Señor quiere salvarlo también, quiere darle vida eterna. Si usted ha sentido un llamado en su corazón y ha escuchado este mensaje, ha escuchado que es de parte de Dios, le invito en el nombre de Jesús que le reciba hoy en su corazón. Si usted quiere recibir al Señor, ahorita las iglesias están cerradas, posiblemente no se vuelvan a abrir, posiblemente este sea el último mensaje que usted va a poder escuchar. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora el Señor a través de este medio lo está llamando. Acepte a Cristo, entréguele su vida a Él. Este mundo no le espera cosas buenas. Este mundo va de mal en peor hasta ser destruido. Pero la iglesia de Cristo, estamos seguros que Él nos llama a su presencia. Si usted siente el llamado en su corazón y ha decidido aceptar a Jesucristo, haga esta oración conmigo en el nombre de Jesús. Padre eterno, te doy gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra una vez más. Señor, entrego mi vida en tus manos. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado y vengo a ti humillado, entregando mi vida, mi corazón delante de ti. Señor, creo en Jesucristo, creo en tu Hijo, que tú enviaste para dar salvación a mi vida y a toda la humanidad que le quiera recibir. Entrego mi vida en tus manos. Acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida, transfórmame. Quiero ser participante también del rapto, del arrebatamiento de tu iglesia. Hazme así como aquel ladrón que estaba a la par de la cruz de nuestro Maestro. Él reconoció en último momento que tú eras el Salvador, eres el Salvador. Señor, Él pidió que te acordaras de Él cuando vinieras en tu reino. Y tu respuesta fue, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te pido hoy, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y así estar preparado para el día de tu venida. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición, un privilegio saludarles, esperando que seamos confortados en el amor de nuestro Dios. Les saludo a todos. Dios les bendiga.